¿Sabías que la lactancia reduce en un 50% las probabilidades de tener alteraciones dentales en el futuro? Hola, mi nombre es Daniela Guzmán, soy fonoaudióloga, especialista en motricidad orofacial y esta es mi breve clase abierta sobre lactancia, vida en movimiento. Cuando hablo de lactancia, me gusta iniciar mostrando la obra del hombre de Vitruvio. Es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado en el 1490. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, que era un arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. Vitruvio deja esta frase en sus escritos: sin simetría y proporción, ningún templo puede tener un plan regular. Esto es, debe tener una exacta proporción elaborada a partir de los miembros de una figura humana bien formada. Desde aquí comienzan los primeros escritos sobre equilibrio y estructuras. Si pensamos en el neurodesarrollo, que no es la suma de funciones, sino que es la interrelación sensorio-motriz, vamos a saber que un niño va experimentando en su desarrollo una serie de estadios que siguen un plan regular en busca de generar un equilibrio para luego lograr una coordinación. ¿De qué? De un movimiento. Y es así como va madurando en cada uno de los sistemas, uno interrelacionado al otro, y entendemos entonces el neurodesarrollo como la integración sensorio-motora de los procesos segmentarios coordinados. Me gusta simplificar esto con la danza de una bailarina. Si entendemos que el movimiento genera aprendizaje y el aprendizaje experiencia, podemos comprender cómo una bailarina puede lograr la conquista de las esferas de movimiento y hacer lo que hacen creando todos estos triángulos con completo equilibrio. Ahora bien, si pensamos en uno de los primeros movimientos complejos que requieren práctica para ser conquistados, es la succión durante la lactancia materna, que es el primer movimiento complejo. La succión no es un fenómeno único, sino que es un proceso que se está integrando por tres fases que están altamente relacionadas: la succión, la deglución y la respiración, y se acompañan del efecto de otros sistemas de estabilidad corporal como es el cardiovascular y el nervioso. El proceso de la succión inicia con la compresión del pezón. El bebé se pega al pezón, pero es un encuentro, es una simbiosis. No pone la mamá el pecho en la boca del bebé, ni va al bebé a pegarse al pecho de la mamá, sino que es un encuentro. La compresión se logra por la contracción del músculo de los labios del niño, aunado a ¿qué? A la mordida, a la mordida de las encías por el movimiento de la mandíbula. Esta compresión va a generar una presión positiva sobre el pezón. Es la primera fase que genera presión positiva en la lactancia y causa la salida inicial del flujo de la leche hacia la boca del bebé. Es fundamental que el bebé forme un verdadero sello hermético con los labios para evitar la fuga de la leche en esta primera fase, que es positiva. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase de la succión, en donde se va a generar una presión negativa. En esta se va a dar por el resultado de la mandíbula, que va a bajar por contracción de otros músculos y va a acompañar todo este movimiento con la lengua, que la lengua también está haciendo un movimiento de adelante hacia atrás, y todo esto está organizado gracias a la estabilidad de las mejillas. Por eso los bebitos son todos de mejillas muy, muy, muy redonditas, porque le tienen que dar estabilidad a la succión. Los movimientos linguales intraorales necesarios para generar la succión van a ser diferentes según el tipo de alimentación. La succión no va a ser la misma si es al seno materno o si es un biberón. En la succión al seno materno, la lengua va a formar un surco, es como un canal, como que se acanala la lengua, y realiza un movimiento parecido a la de ordeñar. En esta fase hay un descenso de la parte media de la lengua, es decir, esta parte de la lengua se desciende un poco, y de esta forma se va generando la presión negativa que va a favorecer a la extracción de la leche. Estos movimientos linguales también pueden ir cambiando en relación a la madurez del niño, y es por eso que es esperable que en niños de 2 meses podamos ver más notorios estos movimientos y esta fase. Toda esta fase promueve el avance fisiológico de la mandíbula y potencia los músculos. Los bebés nacen con una retracción de mandíbula,
pero se entiende que al trabajar en la succión, la mandíbula comienza a generar este avance y es así como tenemos el avance fisiológico de la mandíbula y el trabajo de los músculos, que también nos va a ayudar mucho para posterior cuando inicie la alimentación complementaria. Por lo tanto, si queremos pensar cómo se ve internamente todo esto que les estoy diciendo, es así. En una situación ideal, los bebés respiran por la nariz, son respiradores nasales por excelencia. La respiración nasal va a dar como resultado una fuerza expansiva a la mandíbula superior. En segundo lugar, la lengua debe descansar naturalmente en el paladar y no en el piso de la boca, debe estar arriba, no abajo. El posicionamiento correcto de la lengua va a ayudar a reaccionar contra la presión interna de los músculos fusionadores, que son los músculos de la mejilla. Por último, los labios deben estar cerrados, juntitos, tener muchas competencias, estar muy herméticos para tener una presión interna favorable sobre los dientes frontales y así evitar que estos sobresalgan hacia adelante en el futuro, porque están manteniendo y están ayudando a que todo esté coordinado y todo trabajando en equilibrio. Con estas fuerzas favorables, la mandíbula se va a desarrollar normalmente y se pueden prevenir entonces las alteraciones dentomaxilares. ¿Es lo mismo la succión al biberón? No, no es lo mismo. La musculatura, los movimientos de succión son diferentes y por lo tanto la succión al seno materno ayuda a que todos los sistemas trabajen en equilibrio, favoreciendo el trabajo muscular. ¿Qué pasa entonces en el biberón? La alimentación con biberón impide que la mandíbula se desarrolle en su máximo potencial y sus dientes o regiones dentales son empujadas a una posición mucho más incómoda. La posición de la lengua y los músculos faciales son de suma importancia para el desarrollo de la mandíbula y de las posiciones futuras de los dientes, porque tenemos los huesos y los huesos están rodeados por los músculos. Si esta musculatura está trabajando de una manera incorrecta, va a frenar el crecimiento del hueso. Asimismo, si esta musculatura está trabajando quizás menos de lo que debería, va a generar que este hueso aumente su crecimiento. Por tanto, si existen fuerzas desfavorables de estructuras de tejidos blandos, que serían los músculos, los dientes superiores empujarían de diferentes maneras y se impide el desarrollo de la mandíbula, lo que provoca en un futuro apiñamiento. Y es desde ahí que hay muchos estudios desde las corrientes de odontología que nos explican por qué la lactancia materna reduce en un 50% las probabilidades de tener alteraciones dentomaxilares en el futuro. Así se verían las diferencias internas si lo esquematizamos. La lactancia materna requiere que el niño coloque su lengua hacia el paladar, empujando el pezón sobre el paladar para obtener la leche. La alimentación con biberón a menudo hace que el niño coloque su lengua en el piso de la boca para crear espacios para la tetina con biberón, que son chupetes de silicona normalmente. Además, si lo pensamos, cuando un bebé succiona el seno materno, el bebé va a deformar el pezón. Eso jamás va a pasar con un biberón. Nunca vamos a sacar la mamadera y vamos a encontrar el chupete deformado. Entonces, finalmente, los chupetes se transforman en deformadores. Los chupetes deforman las cavidades orales de los bebés, pero no son deformados por la succión de los bebés. La alimentación con biberón a menudo hace que el niño entonces coloque su lengua en el piso de la boca y nosotros decíamos que debe estar arriba. ¿Por qué? Porque debe haber un espacio para que ingrese este chupete, ¿ya? Y de esta forma, la presión que se va generando hacia adentro del músculo de la mejilla va generando la extracción de la leche. O sea, esto es lo que empiezan a hacer las mejillas, un colapso. Si bien es fácil esperar que cada madre amamante a su hijo porque es algo natural y debería ser así, en realidad puede no ser una opción directa. Pueden haber mamás que presenten lactancias dificultosas con mucho dolor o niños que no succionan bien, no suben bien de peso. Y es ahí donde hay que buscar a un profesional. La lactancia no debe doler. No puedo decir que la lactancia no duele porque hay muchas madres que sí refieren dolor, pero la lactancia no debe doler y si ya está doliendo, lo que hay que hacer es buscar a profesionales informados en lactancia materna. En algunos casos también hay niños que presentan lengua atada, que es el frenillo lingual corto o alterado. En esos casos, a estos niños les va a costar mucho más generar este acanalamiento y hacer este movimiento de succión esperado en el seno materno. Y en esos casos hay muchas dificultades también de subida de peso y ahí hay unas evaluaciones en conjunto
y se toman otras medidas, que sería para otra oportunidad hablar de frenillo, porque es otro tema mucho más largo. Pero entonces, ¿podemos decir que amamantar es fácil? Como vimos, es un movimiento complejo que en algunos casos puede requerir práctica para dominar la esfera de movimientos. Por ello, algunas madres podrían presentar lactancias que sean súper buenas con uno de sus hijos y con otros no. Porque finalmente vemos que es una simbiosis entre madre y bebé, pero sobre todo porque están trabajando estructuras, funciones, movimientos, y hay que conquistar la esfera de movimiento para hacerlo cada vez mejor. Es importante entonces que si alguna mamá presenta dificultades en la lactancia, busque a un profesional en lactancia materna, un profesional que la pueda ayudar en lactancia materna. Finalmente, después de esta clase, podemos comprender cómo la lactancia del seno materno colabora con la búsqueda del ser en equilibrio y es un generador de posibles bases estables musculares para el desarrollo de las siguientes funciones, como cuáles, como la masticación, en el inicio de la alimentación complementaria. De esta manera se evitan retrognatismos mandibulares y se obtiene mejor relación entre la maxila y la mandíbula. Con la ejercitación de los masticadores y los músculos faciales en el acto de la lactancia, se disminuye el 50% de cada uno de los indicadores de maloclusiones dentarias que afectan la estética y la función dentofacial de los niños. Así lo relatan los estudios de odontología que correlacionan ambas variables, es decir, la lactancia y su influencia en el desarrollo del aparato orofacial. Y para finalizar esta presentación, no quisiera dejar de celebrar las diferentes formas de amamantar, que son todas con evidente amor. También entender que la lactancia materna nosotros el mundo de prolactancia la presentamos, la promovemos. Hay políticas de salud que la promueven, pero la lactancia no se impone y no se juzga. Y cada mamá tiene la decisión propia de decidir si quiere o no lactar y cuánto quiere lactar a su hijo. Muchas gracias.